Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Una consulta. ¿Se puede observar, por favor, la pantalla? Sí se ve, doctora. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Buenas tardes. Soy la doctora Arias. Hoy día vamos a hablar sobre varios temas que han sido planteados en su sílabus. Vamos a empezar con sepsis, después con infección de tracto urinario y vamos a finalizar, bueno, decía trastornos de la coagulación. Voy a centrarme en coagulación intravascular diseminada, que es, me parece, uno de los aspectos más frecuentes que van a observar o que podrían observar en obstetricia. Hay otros que son no tan frecuentes y que no vale la pena resaltar ahora. Entonces, considerando que es bastante largo, y por respeto a los presentes vamos a empezar. Tenemos la sepsis en obstetricia. Eh, bueno, aquí les he traído un caso clínico que más o menos resume la gravedad con la que se puede desencadenar una muerte materna secundaria a una sepsis. La sepsis es, como sabemos, una de las causas, todo tipo de infecciones, son causas para nosotros, para el área de obstetricia, uno de los principales focos que pueden llevarnos a mortalidad materna. Tenemos también las hemorragias y los trastornos hipertensivos del embarazo. Si bien es cierto, la sepsis no es algo tan frecuente, pero no diagnosticarlo oportunamente nos desencadenaría rápidamente la muerte de nuestra gestante. Entonces, tenemos aquí una paciente que llega a emergencia el 3 de mayo, más o menos 7 de la noche, con una sepsis con un probable foco urinario, con ya un óbito fetal, o sea, un producto de su gestación fallecido intraútero, y además un diagnóstico de coriomionitis, que es una infección intraútero. Sin tener ella trabajo de parto, se decide su pase a sala de operaciones con la finalidad de acortar tiempos y también poder evacuar el foco infeccioso. Una vez producido esto, la paciente pasa a UCI más o menos 6 horas después de su ingreso y ya al ingresar a UCI ingresa con un cuadro de shock séptico, con compromiso renal, respiratorio, coagulación intravascular diseminada y se la cataloga con un score SOFA, que seguramente quizá lo han visto en medicina interna, de 14 puntos, indicando una mortalidad muy alta. Horas después de su ingreso, más o menos estamos hablando desde unas aproximadamente 12 horas después del ingreso de emergencia, vemos que esta paciente eh, fallece. Bueno, 24 horas después, la paciente fallece. Entonces podemos observar la velocidad con la que se dan los eventos y cómo es que llegar en un estado ya descompensado nos puede acelerar mucho más el incremento de la mortalidad materna. Es por eso importante poder diagnosticar a tiempo e iniciar las medidas básicas, sobre todo ustedes que están en el primer nivel, que van a estar en el primer nivel de atención. Entonces, tenemos que la sepsis, bueno, existen innumerables definiciones conforme han pasado los años. Se sabe que es un síndrome de anomalías fisiológicas, patológicas, bioquímicas que están inducidas por una infección. Esta infección puede ser por bacterias, por hongos, por virus, que genera una respuesta exagerada en el huésped y desencadenan este tipo de cuadros que pueden llegar a un shock séptico y la muerte de la paciente. En general, la sepsis en la población en general eh, ha producido una gran pérdida de economía y también el aumento no solo el, del, de una de la mortalidad en sí, sino también el perjuicio a la sobrevida de la paciente, la cual puede tener luego discapacidades tanto físicas, psicológicas, cognitivas, que le van a restringir un poco su desarrollo y evolución en la sociedad. Entonces, aquí vemos un cuadro de mortalidad materna, que es del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA.
en el cual podemos observar cómo es que se da la mortalidad materna conforme pasan los años, ¿no? Estamos desde el año 2000 hasta el año 2021, más o menos en abril. Podemos observar que la mortalidad materna, pues mientras más tarde, estamos hablando más en el pasado, era mucho más alta, y conforme pasaron los años fue decayendo progresivamente, salvo el año pasado, el año 2020, donde vimos que nuevamente la mortalidad tendió a incrementarse, y eso es pues gracias al SARS-CoV-2, el COVID-19, ¿cierto? Actualmente incluso en el año 2021 que nos encontramos, para abril, ya los valores son bastante altos de muertes maternas, 165, y esto con tendencia al ascenso conforme van pasando los meses, ¿no? Hasta cumplir el presente año. Entonces tenemos que la mortalidad va a tener distintas causas. Aquí vemos causas del 2019, 20, 21. Y las principales de ellas de causa directa, como se ha mencionado, son los trastornos hipertensivos del embarazo, las hemorragias obstétricas, que, bueno, hemorragias ahora están tratando ustedes en esta unidad, trastornos hipertensivos lo van a tratar en la siguiente, y la sepsis, ¿no? Como vemos, la sepsis definitivamente 4.6, 3.1, 2.1, a comparación de las otras, no es tan elevado, pero siguen siendo causa de mortalidad. Y también podemos ver que dentro de las causas indirectas, para el año 2020 apareció lo que es el COVID, ¿no? Y el COVID significó una alta tasa de mortalidad materna. Para el año 2020 se registraron alrededor de 69 muertes maternas relacionadas a COVID. Entonces, a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las causas de mortalidad materna para el Instituto Materno Perinatal entre los años 2016 y 2020, y siguen siendo las principales los trastornos hipertensivos del embarazo, las hemorragias y la sepsis. Y dentro de la sepsis vamos a observar que uno de los principales focos es la ruptura prematura de membranas, coliomionitis y las infecciones del tracto urinario. En el año 91, entonces, para establecer conceptos, se dijo que era bueno tener conceptos definidos y establecidos para poder hablar de sepsis, y se estableció el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya todos conocemos, el cual está formado por todos estos criterios: temperatura mayor a 38, menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto, leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, o más del 10% de células inmaduras. Dos o más de estos criterios nos hablaban de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y si este estaba asociado a una infección, pues se hablaba de una sepsis. Entonces, vamos a tener esta respuesta exagerada del huésped a la infección, lo lleva a la activación de una respuesta pro y antiinflamatoria y modificaciones en sus distintos órganos y sistemas, a nivel cardiovascular, a nivel neuronal, hormonal, metabólico, desde el punto de vista de la coagulación, y con ello desencadena luego un shock séptico. En el año 2016 se estableció que el concepto de sepsis era la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala, exagerada del huésped a la infección, que supone una amenaza para su supervivencia. Entonces, teníamos que definir qué cosa era una disfunción orgánica. Y en base a este concepto es que se estableció el uso de la escala SOF, que también de repente ya la han visto. Si el paciente cumple con 2 o más criterios de esta escala, se dice que está en una disfunción orgánica. Entonces, esta escala SOFA tiene una serie de parámetros que van del 0 al 4 y que evalúan distintos sistemas: el sistema respiratorio, coagulación, hígado, cardiovascular, sistema nervioso central y
y el punto de vista renal. Si bien es cierto, esta escala no va a ser pregunta de examen que la sepan completamente, pues se aplica en la unidad de cuidados intensivos, pero sí es conveniente que sepan qué valores o por ejemplo, en coagulación yo evalúo plaquetas, ¿no? En hígado bilirrubinas, en respiración el PAFI, ¿no? En general, ¿qué cosa es lo que evalúa esta escala? Como ven, la escala es un poco amplia, entonces se estableció que para que fuera más sencillo y más rápido la definición de si estábamos o no frente a una sospecha de sepsis, hiciéramos una escala Quick-Sof. Entonces esta era mucho más rápida y simplificada, y también nos decía que valores por mayor o igual a 2 criterios de esta escala Quick-Sofa nos hablaba de una sospecha de sepsis cuando apenas teníamos el paciente ingresando en una camilla al área de emergencia. Entonces esta escala Quick-Sofa es para la población en general, ¿no? Y habla de la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, la escala de Glasgow menor o igual a 13 y la presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Entonces la idea era acortar la escala SOFA que teníamos aquí y hacer que fuera más rápido, porque de lo que se trata tanto en sepsis como trastornos hipertensivos y hemorragias es acortar tiempos. Entonces, esta escala, utilizando básicamente estas 3 variables, nos hacían sospechar de sepsis y después el paciente pasaba a la unidad de cuidados intensivos y uno aplicaba allí ya correctamente toda la escala SOFA. Otro concepto a tener en cuenta es que si esta sepsis no es posible controlarla y llega a un estado de hipotensión persistente que no es factible superar a pesar de la fluidoterapia que se administra al paciente y que requiere del uso de vasopresores para elevar la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, o el paciente presenta un lactato sérico por encima de 2 milimoles por litro, entonces estamos hablando de un shock séptico. Y como se sabe, la mortalidad con un shock séptico es mucho más elevada. Entonces tenemos un cuadro de sepsis que puede tener estas indicaciones, que no se supera con el uso de vasopresores y que nos lleva al diagnóstico final de un shock séptico. El shock séptico representa para la población en general una alta tasa de mortalidad con tasas superiores al 40%. Entonces, de lo que se trata es de no llegar a este estado final. Entonces, nosotros tenemos un paciente con sospecha de infección, en el cual podemos hacer una escala Quick-Sofa con más de 2 criterios. Podíamos definir si estamos frente a una sepsis. Después de eso ya haríamos el uso de la escala SOFA completa, el paciente en UCI, y si es que no se cumplen, no logra elevar su presión o existe persistencia de lactato en sangre, entonces ya estaríamos frente a un shock séptico. Eso para la población en general, ¿no es cierto? El problema está en que nosotros necesitamos conceptos más definidos en relación a sepsis materna. Y es entonces que en el año 2017 la Organización Mundial de la Salud estableció que la sepsis materna es una condición que pone en peligro la vida de la mujer, está definida como una disfunción orgánica, lo mismo que para la población en general, tratando de que ambos conceptos se liguen uno con otro, resultante de una infección que se da durante el embarazo, parto, posaborto, o en el periodo posparto o periodo puerperal, que como se sabe está definido hasta los 42 días. Entonces, posparto. Entonces, cualquier condición que nos lleve a esto se considera como una sepsis materna. Y la otra pregunta era, ya tenemos la definición, pero ¿qué cosa va a ser disfunción orgánica para una paciente obstétrica?
considerando que nuestra paciente obstétrica tiene otras características fisiológicas que se alteran producto de su propia gestación, ¿no es cierto? Entonces, la identificación de la disfunción orgánica se da en dos tiempos, que nos ayuda a identificar signos precoces de la infección y sospecha de sepsis, y otro tiempo para confirmar los casos que realmente son sepsis, ¿no? Entonces, vamos a tener que existen una serie de factores de riesgo para sepsis en pacientes obstétricas. Factores obstétricos como por ejemplo cualquier procedimiento que implique técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, el uso de amniocentesis, el uso de biopsia corial, de cordocentesis, son procedimientos invasivos en los cuales si se produce una infección podrían desencadenar una coriomionitis, posteriormente una sepsis. El cerclaje cervical, la ruptura prolongada de membranas por encima de 24 horas de pérdida de líquido, el trabajo de parto prolongado, aquellos pacientes que son sometidas a inducciones o estimulaciones de trabajo de parto por largos periodos sin lograr la definición de si va a terminar en cesárea o parto normal, y estos largos periodos de trabajo de parto hacen que las pacientes se les realicen múltiples tactos vaginales y eso conlleva a posibles infecciones posteriores. La cesárea misma, que es un procedimiento aparentemente inofensivo para la gestante, pero que en algunos casos se puede complicar y llegar a una sepsis, y los traumas vaginales. También tenemos otros factores de riesgo de la propia paciente, por ejemplo, que sea obesa, que tenga cualquier tipo de alteración de tolerancia a la glucosa, sea una diabetes pregestacional o gestacional, que use inmunosupresores por alguna patología de fondo que tenga, o cosas tan simples como su estado nutricional, que esté desnutrida, anémica, o que haya tenido infecciones pélvicas, infecciones cérvico-vaginales, que se pueden controlar apenas se identifiquen, pero que si no se controlan nos llevan a desencadenar procesos infecciosos más severos. Y también el uso previo de antibióticos de amplio espectro que muchas veces se utilizan y de manera no controlada o por decisión propia de la paciente, y luego cuando uno pretende utilizar estos antibióticos como primera línea de ataque no obtiene mayor respuesta. La paciente se complica y termina en una sepsis. Existen causas de sepsis, tanto causas obstétricas como causas no obstétricas, y dentro de las causas obstétricas van a hablar también en esta unidad o la siguiente de coriomionitis, que es una infección que se da a nivel del corion y del amnios, es una infección intraútero que pone en riesgo la vida no solo de la madre, sino también ya hay un compromiso fetal. Endometritis, generalmente en el posparto, abortos sépticos, que ya no son tan frecuentes de ver debido al uso del misoprostol, que hace que la paciente evacúe su producto mucho más tempranamente y no llegue a estados tan sépticos como se veía antes, donde utilizaban algunos medios de evacuación de estos productos fetales que no eran deseados, y esos medios estaban infectados y ocasionaban sepsis. Infección de la propia episiotomía después de un parto, infección de la herida quirúrgica después de una cesárea, y mucho menos frecuente la tromboflebitis pélvica. Existen causas no relacionadas en sí al aparato genital, dentro de las cuales se menciona la pielonefritis, apendicitis, colecistitis, mastitis o absceso de mama, que se ve sobre todo en la etapa puerperal. Entonces, de ellas vamos a hablar más adelante de la pielonefritis, que es una de las infecciones del tracto urinario superior, tracto urinario alto, y que es una de las que se puede complicar con una sepsis. También existen causas desde el punto de vista no obstétrico,
como las neumonías, por ejemplo, las infecciones por COVID-19 el año pasado, VIH, tuberculosis, influenza, hepatitis. Hemos tenido pacientes que han fallecido por tuberculosis, que lamentablemente tener estas patologías de fondo, tuberculosis, VIH, hace que la paciente sea inmunodeprimida y más que es gestante, entonces se desarrollan con mayor agresividad y terminan en cuadros sépticos y muerte materna. Existen numerosos microorganismos asociados con sepsis materna, pero los más frecuentes van a ser los cocos gram positivos, los estreptococos, y los bacilos gram negativos, E. coli, ¿no? Básicamente, E. coli es uno de los más relacionados con sepsis materna, al igual que infección de tracto urinario. También tenemos otro tipo de agentes causales, hongos, virus, y para eso será importante los cultivos correspondientes que se hagan a la paciente y luego brindar la terapia antibiótica según su antibiograma. Tenemos que existen distintos momentos, ¿no?, en la vida de una gestante: prenatal, durante el parto, durante el posparto, y vamos a tener que E. coli es mucho más frecuente en la etapa prenatal, el estreptococo de grupo B es mucho más frecuente en el intraparto, ¿no? Y así sucesivamente los siguientes patógenos que, como se observa, son menos frecuentes, ¿no es cierto? Entonces, existen vías, ¿no?, que se han establecido para poder tratar la sepsis desde el punto de vista materno. Y el problema estaba en definir con qué vamos a trabajar, con el valor, el score SOFA, con el valor del quick SOFA inicialmente, qué tanto eran estos parámetros satisfactorios para ser usados en pacientes obstétricas, considerando que fisiológicamente una paciente obstétrica no es igual que una paciente de la población en general. ¿Cuál es el valor del CIR? Si todavía lo podemos seguir usando. ¿Cuáles serían los criterios clínicos para una identificación oportuna de la sepsis materna? Y una vez identificada la sepsis, ¿cómo hacer para acortar tiempos? Y por eso es que se estableció el uso de distintas claves, ¿no? Parte de estas claves en sepsis, vamos a ver también más adelante el uso de la clave amarilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un trabajo en el año 2017 que habla de un SOFA, un score SOFA más pequeño, orientado ya o modificado para pacientes obstétricas. Evalúa exactamente los parámetros similares de respiración, coagulación, hígado, sistema cardiovascular, sistema nervioso central y renal, pero con otros parámetros un poco diferentes, con una escala que va de 0 a 2. Del mismo modo, este score SOFA tiene un score quick SOFA modificado para obstetricia, que evalúa presión arterial, frecuencia respiratoria y alteración mental. Y, por ejemplo, en alteración mental no te habla tanto de la escala de Glasgow, sino simplemente te dice si la paciente está alerta o no está alerta. Entonces, son propuestas que se han hecho con el paso del tiempo y que muchas sociedades han comentado, y que en el año 2017, por ejemplo, en las jornadas de obstetricia y ginecología, se estableció que, porque como no existe un consenso de cómo es que vamos a trabajar en sepsis materna, entonces se estableció que inicialmente, para poder identificar a estas pacientes, siguiéramos usando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y los criterios que ya conocíamos para tal, y que también podíamos usar luego para el ingreso de la paciente a UCI la escala SOFA, pero no esta escala SOFA modificada aún, sino la escala SOFA para la población en general, porque es lo que maneja el médico intensivista. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de clave amarilla. Entonces vamos a tener que el manejo de la sepsis
implica fundamentalmente identificar el foco infeccioso, ¿no? Clasificar el cuadro, estabilizar hemodinámicamente a la paciente, brindándole un apoyo ventilatorio adecuado, iniciar antibiótico-terapia después de la toma de cultivos de preferencia, y definitivamente todo radica en erradicar el foco infeccioso. Una vez identificado, es la única forma de lograr controlar el cuadro. El manejo entonces de la sepsis pasa por no solo pensar en la madre, sino también si ya existe un compromiso del feto, en caso de una coriomionitis, donde hay una sepsis intrauterina, identificar de dónde proviene esta sepsis, cuál es el foco, la edad gestacional de nuestras pacientes y el estado fetal. Como ustedes se habrán dado cuenta en las numerosas patologías que tenemos en obstetricia, la edad gestacional es sumamente importante, puesto que por debajo de las 34 semanas no nos hacemos problema, porque la supervivencia de estos fetos no va a ser igual que por encima de las 34 semanas. Por encima de las 34 semanas de gestación, su supervivencia en las distintas unidades de cuidados intensivos es mejor, es buena, y por ende diagnosticar a alguien con cualquier patología hemorrágica, trastorno hipertensivo o sepsis por encima de las 34 semanas no es limitante esa prematuridad. Simplemente sacamos al producto sin problemas. El problema está cuando tiene edad gestacional menor a 34 semanas o incluso 32 semanas. Allí, en caso de sepsis materna, se establece que la prioridad en este caso siempre la va a tener la madre. Si bien es cierto, el feto es sumamente importante para nosotros, preservar la vida de la madre garantiza que ella pueda tener más hijos a futuro. Entonces es importante preservar para el área de obstetricia la vida de la madre. Si es posible, también la vida del feto, pero siempre priorizando a la madre. Entonces, inicialmente se va a hacer uso de una fluidoterapia agresiva, por lo menos con 30 mililitros por kilogramo de peso en las primeras 3 horas endovenoso de cristaloides, hablamos de cloruro de sodio al 9 por 1000. Este va a estar controlado por parámetros diversos como pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Si el paciente es cardíaco, la paciente es cardíaca, evitar la sobrecarga hídrica como en cualquier otro paciente de la población en general. El uso de la toma o la medición de ácido láctico también es importante, porque el aumento del mismo se relaciona con un peor resultado clínico. Entonces es importante dosarlo para saber frente a qué nos encontramos. El uso de vasopresores en los cuadros de shock séptico es importante. Como se dijo, en el shock séptico la presión arterial media, es necesario el uso de vasopresores para elevar la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Y cuando llegamos a este punto, que ya no es posible la reanimación con fluidoterapia, entonces hacemos uso de estos vasopresores. Estamos frente a un shock séptico y la primera línea de vasopresores es la noradrenalina, es el vasopresor, digamos, primero en usar. Después tenemos la dopamina y en el último de los casos la dobutamina, ¿no? Esto es manejo necesariamente ya de la unidad de cuidados intensivos. Una vez identificado el foco infeccioso, uno está en la obligación de iniciar la cobertura antibiótica de amplio espectro. E idealmente, dependiendo de la zona donde se encuentre, administrar previo al uso de antibióticos la toma de cultivos. Cultivo hemocultivo, urocultivo, cultivo incluso de secreciones, dependiendo del caso frente al cual nos encontremos. Eso es lo ideal. Los exámenes auxiliares que uno solicita pues se hacen en base al SCORSOFA. Uno tiene que solicitar el hemograma para ver leucocitosis, incluso plaquetas, perfil de coagulación completo, función renal, función hepática, examen completo de orina, agas, dosaje de lactato, electrocardiograma, radiografía de tórax, y
la gran variedad de cultivos que puedan existir. El monitoreo, bueno, se hace del estado de conciencia, electrocardiograma, el gasto urinario, la temperatura, presión arterial, oximetría de pulso, ¿no? Son parámetros que hay que vigilar. El monitoreo tanto de la madre como del feto, si es que ella tiene todavía su feto intraútero, pues se realiza cada 15 minutos. Ahora depende. Si estamos frente a una paciente que tiene un estado séptico y tiene una edad gestacional menor a 22 semanas, entonces allí estamos hablando de un aborto, ¿no es cierto? Una amenaza de aborto, dependiendo si tiene o no sangrado. Este feto todavía, entonces allí nos enfocamos mucho más en la madre, ¿no es cierto? Y nuestro monitoreo no va a ser tan exhaustivo cada 15 minutos para el feto, considerando la edad gestacional que tiene. El feto todavía con menos de 22 semanas es inviable, ¿no? Fuera del útero. Tenemos también que es necesario administrar una serie de antibióticos endovenosos tan pronto como sea posible, desde que se diagnostica el foco infeccioso. Entonces necesitaríamos de varios antibióticos para cubrir todos los gérmenes que podemos observar. Dentro de los antibióticos más comunes de uso son estos que se presentan aquí, y generalmente utilizamos una triple cobertura antibiótica, vancomicina y imipenem, sobre todo lo usan en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros empezamos por ceftriaxona, como cefalosporina de tercera generación. Podemos usar cetazidime también y asociarlo, por ejemplo, para anaerobios con clindamicina o metronidazol, que básicamente es para anaerobios, y además con algún aminoglucósido tipo amicacina, e incluso gentamicina. Entonces, dependiendo de la función renal que tenga nuestra paciente en ese momento. Entonces, generalmente trabajamos así, ¿no? Triple cobertura antibiótica y después de la toma de cultivos, y después ya la paciente va a UCI y a veces se rotan esta cobertura antibiótica dependiendo cómo se encuentre ella. Entonces, siempre, incluso para el ingreso de la paciente en la unidad de cuidados intensivos, se va a recomendar eliminar el foco infeccioso tan pronto como sea posible. Tenemos focos infecciosos diversos. En los abortos sépticos, muchas veces no bastará con hacer un legrado uterino. Si son abortos sépticos, probablemente el útero se encuentre pálido y no tenga una buena circulación y el compromiso sea mayor. Entonces, en ese caso se planteará una laparotomía exploratoria e incluso la posibilidad de una histerectomía para eliminar el foco infeccioso. Esta es una situación penosa para aquellas mujeres que no han tenido todavía hijos y llegan con un diagnóstico de aborto séptico. Se ha dado casos en los cuales se ha decidido por el manejo conservador, o sea, dar cobertura antibiótica, esperar 48-72 horas, ver si hay respuesta, y si no hay respuesta, después de eso plantear la histerectomía. Pero lamentablemente en sepsis, una vez identificada, se prefiere el manejo agresivo y que acorte tiempos, puesto que este foco infeccioso muchas veces no va a ser salvable, en todo caso, la pieza uterina, y va a comprometer mucho más a la paciente, pudiendo ella incluso perder sus ovarios o todos sus anexos. Entonces, hay que tener mucho cuidado para poder diagnosticar y tratar lo más oportunamente posible. Hay pacientes que se les da el manejo conservador y que se complican mucho más y llegan a un shock séptico y ya es difícil operar a alguien en un shock séptico. En la coriomionitis se prefiere terminar la gestación por vía vaginal, pero dependiendo también de cuál sea el estado de la paciente. Por ejemplo, si estamos frente a un trabajo de parto, lo ideal es que termine por vía vaginal. Si aún no estamos en trabajo de parto, entonces, y va a demorar mucho para llegar al expulsivo, entonces se prefiere la vía alta, ¿no? Entonces, cada caso va a ser diferente. Igual la endometritis puerperal, que es una infección que se da en el puerperio, con el compromiso de
el endometrio a veces cede con un legrautenino y el uso de antibióticos y otras veces no, y es necesaria la histerectomía. En la pielonefritis, el tratamiento inicialmente siempre es parenteral y por 48 a 72 horas se evalúa a la paciente para ver cómo es que va disminuyendo su estado febril, y si es que hay mejoría, se plantea siempre que en una pielonefritis aguda, desde el punto de vista obstétrico, la terapia antibiótica se mantenga por 14 días. Vamos a tener que también el uso de los corticoides en sepsis está justificado en pacientes con shock séptico, que no han alcanzado una estabilidad hemodinámica a pesar de la resucitación hídrica que se ha administrado y del uso de vasopresores. Dentro de esos corticoides, la hidrocortisona. Igual las transfusiones sanguíneas se justifican cuando la hemoglobina va a ser menor a 7 gramos por decilitro. El control de la glucosa también es exhaustivo y se debe iniciar insulina cuando los niveles de glucosa superan los 180 miligramos por decilitro. Entonces, la ventilación mecánica ya es necesariamente indicada por el médico intensivista y ya dependerá de él el manejo que va a dar a la paciente. Hemos tenido muchas pacientes que han salido de sepsis estando en ventilación mecánica, entonces es una forma de aliviar el proceso infeccioso y sedar a la paciente para darle tiempo para que su propio organismo se recupere. Incluso en gestantes, el problema hay muchas que requieren el uso de ventilador mecánico y el intensivista siempre nos dice, es mejor que nos evacúes el producto si va a entrar a ventilador mecánico, puesto que nosotros podemos sedar con mayor comodidad a la paciente y brindarle la ventilación, y aparte el diafragma va a tener más posibilidad de distensión al no tener un producto intraútero, y eso va a beneficiar a la paciente. Bueno, se evalúa el caso dependiendo de la edad gestacional y muchas veces primero ingresamos a sala, evacuamos el producto y luego la paciente sale con ventilador mecánico para continuar el manejo en UCI. La profilaxis tromboembólica para evitar, bueno, los episodios de trombosis con el uso de heparina. Ahora, algunas de estas pacientes, sobre todo las que ya logran mejoría, se encuentran, son madres lactantes, son mujeres lactantes. Entonces, el paso de los antibióticos por la leche materna es pequeño, pero algunos lactantes pueden presentar episodios de diarrea, vómitos, candidiasis bucal. Entonces, en esos casos, pues estará restringida la lactancia hasta que ella termine con el uso de los antibióticos, ¿no? Entonces, tenemos que lo que se ha mencionado con bastante frecuencia en sepsis es que nosotros activamos en las 3 principales causas de mortalidad materna. Por ejemplo, para las hemorragias activamos la clave roja, para los trastornos hipertensivos del embarazo la clave azul, y para los estados sépticos infecciosos la clave amarilla. Entonces, las claves en realidad físicamente son paquetes o cajas, o dependiendo donde uno lo organice, donde uno tiene una gran cantidad de medicamentos e insumos destinados para cada una de estas patologías. Entonces muchas veces se pensaba que solamente era traer la caja y ya, pero no. La clave amarilla es una respuesta, un sistema de respuesta rápida que se activa frente, es como cuando yo tengo un paro cardiorrespiratorio y llamo al doctor pronto, se activa y corre el anestesiólogo. Lo mismo, cuando yo estoy frente a un cuadro de infeccioso séptico, activo mi clave amarilla y la respuesta debe ser rápida, pues de lo que se trata, como se ha visto, es de acortar tiempos y evitar mortalidad materna. Entonces, este sistema de respuesta rápida no solo es traer la caja que contiene los medicamentos e insumos para tratar una sepsis,
sino también es, y lo más importante es, la activación del equipo multidisciplinario que se anticipa a la aparición de la falla multiorgánica y la muerte, y que cada uno tiene una misión específica mientras se da la activación de esta clave amarilla. Vamos a tener que esto está sacado de las guías de obstetricia y perinatología del año 2018 del Instituto Nacional Materno Perinatal, en las cuales, como se mencionó, tenemos la activación de la clave amarilla en primer nivel de atención, que es prácticamente lo que ustedes van a ver en periferia, y la activación de clave amarilla en segundo y tercer nivel de atención. Entonces vamos a empezar con lo más común que pueden observar en los centros de salud. Vamos a tener que la paciente llega con una condición obstétrica, ingresa por fiebre y un cuadro de una posible infección. Entonces, uno procede a realizar la anamnesis, el examen físico, la evaluación de la condición obstétrica dependiendo de la edad gestacional de la misma, ¿no es cierto? No será lo mismo tener una gestante de 8 semanas en la cual ni siquiera puedo escuchar los latidos cardíacos fetales, sino necesito un ecógrafo, que tener una gestante a término o de segundo trimestre, en la cual sí puedo escuchar los latidos cardíacos fetales y puedo monitorizarlos. Como se dijo, por las distintas discrepancias que existen entre usar el SOFA actualizado, modificado para obstetricia o el SOFA de la población en general, entonces la misma maternidad plantea, no solo la maternidad, sino la Asociación de Ginecología y Obstetricia, plantea la sociedad la evaluación siguiente en base al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y los valores, el SIRS, y los valores que nosotros ya conocemos. Más de 2 de esos criterios nos dirían que estamos frente a una probable sepsis, ¿no? Sería temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y recuento leucocitario si tuviéramos. Más de 2 de esos factores nos dirían, o de esos criterios, nos dirían que estamos frente a una sepsis probable. Tratar de identificar el foco infeccioso y de ser así, de estar frente a esta realidad, procederíamos a activar la clave amarilla. Estamos hablando allí del minuto 0, apenas la paciente ingresa a nuestra institución. El manejo de soporte y observación será pues si nuestra paciente no cumple ninguno de estos criterios del CIRS. Entonces vamos a tener que una vez activada la clave amarilla, nosotros debemos realizar lo siguiente. Estamos hablando de primer nivel de atención, o sea, en un centro de salud, hasta el minuto 60, o sea, la primera hora. Es inconcebible que yo tenga una paciente diagnosticada con una probable sepsis y que al revisar la historia clínica yo observe que ella llegó 8 de la mañana y que recién fue referida al mediodía o a las 11 de la mañana. Ha pasado más de una hora desde su ingreso por emergencia. Eso no debe pasar. Los tiempos, mientras se van pasando, se pierde la oportunidad de supervivencia de la paciente. Entonces, en esta primera hora tenemos que, estando en el centro de salud, primero, ¿no?, verificar el punto de vista, la vía aérea permeable, ¿no? La administración de oxígeno, tratando de lograr una saturación de oxígeno por encima del 95%, sea esta con lo que tenga cánula binasal, tenga máscara Venturi, tenga máscara con reservorio. Entonces la idea es lograr esos valores. A la par, canalizar una vía periférica, incluso doble vía periférica, e hidratar. Como se ha visto, la fluidoterapia es muy importante. No necesito inicialmente más que cristaloides, cloruro de sodio al 9 por 1000, y empiezo a infundir, ¿no es cierto?, los distintos bolos, teniendo en cuenta si la paciente también tiene algún antecedente cardíaco renal para evitar la sobrecarga hídrica, ¿no? Tiene que tener vía. Esta vía tiene que ser permeable y de un calibre consistente, no un calibre grueso. También es inconcebible que llegue la paciente referida con una vía que se coloca para el neonato y que la justificación sea que nadie le puede encontrar la vía. Entonces, eso no es factible. Después,
el manejo de la causa infecciosa. Esto es, bueno, idealmente, como se ha mencionado, la paciente debe tener cultivos, ¿no? Previamente yo debo solicitar los exámenes, los cultivos y después proceder a dar la terapia antibiótica empírica. Pero lamentablemente en nuestra realidad los laboratorios pues no me van a procesar cultivos en los distintos centros de salud. Los 1-4, por ejemplo, difícilmente lo van a hacer. Entonces, para no perder tiempo, yo puedo iniciar con mi cobertura antibiótica, de repente no con la triple, sino con al menos una, por ejemplo, ceftriaxona, y al menos una dosis, ¿no es cierto? Y después de ello mantener el monitoreo, tanto para la madre como para el feto, ¿no? Se ha dicho que este monitoreo de funciones vitales de la madre y monitoreo del bienestar fetal se debe hacer cada 15 minutos. Y facilitar la referencia oportuna, ¿no? En ese momento, apenas yo diagnostico la probable sepsis o la sospecha de sepsis, es que debo informar o debo hacer uso de mis otros, no solamente estamos hablando del médico, sino también vamos a ver todo el equipo multidisciplinario que le ayuda a uno para poder referir oportunamente con personal capacitado, en este caso a hospital, porque pues, durante el camino puede ocurrir algún hecho, por ejemplo, la paciente hace paro y si va con un personal que no está capacitado para superar ese evento, entonces la paciente va a fallecer antes de llegar al hospital. Terminada esta primera hora, entonces yo ya debo haber completado los objetivos, que son definir el diagnóstico de sepsis y un probable foco, el manejo inicial ya debe haber empezado y el monitoreo materno-fetal, y la paciente debe ser referida con las condiciones adecuadas que se está mencionando y el personal capacitado. A partir de esa primera hora, ya yo llego al hospital de mayor complejidad y bueno, y la paciente ya pasa a ser manejada por ellos, pero entrego a una paciente estable, ¿no? Al menos estable. En el segundo y tercer nivel de atención, el esquema va a ser el mismo. Yo voy a tener, por ejemplo, si estoy de interno en el hospital Hipólito Unanue y ya estoy en un nivel, ya no es primer nivel, entonces igual, voy a tener que ingresar por emergencia una paciente obstétrica, es mi minuto cero, con una posible fiebre, un posible foco infeccioso, haré la anamnesis, si no la puedo hacer a ella, a su familiar, completaré el examen físico y haré uso de los criterios del CIRS para establecer si mi paciente es séptica o no. Si veo que es séptica, entonces haré lo mismo que se hace en el primer nivel. Verificaré vía aérea permeable, canalizaré vía periférica, hidrataré, manejaré la causa infecciosa, el monitoreo materno-fetal y solicitaré, aquí sí, porque estamos ya en un segundo nivel, entonces solicitaré todos mis exámenes de laboratorio que van a ser útiles para el momento de establecer el score SOFA y los cultivos antes de iniciar las terapias antibióticas empíricas. Hasta ahí es mi minuto cero. Después de eso, con la valoración del score SOFA por el médico intensivista, por ejemplo, si estoy en la unidad de trauma shock, también puedo, en el área de emergencia, mi paciente, si la veo en este estado de sepsis, debe pasarla a la unidad de trauma shock para que pueda ser compensada. Y allí se le valore mediante el score SOFA por el intensivista y observar cómo responde a los fluidos y antibióticos. Como se ha visto o se ha dicho, si la paciente no responde adecuadamente a los fluidos, entonces probablemente tenga una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio o lactato sérico mayor a 2, entonces nos dice de que nuestra paciente está en un cuadro de shock séptico. Y en ese caso se procede a activar la clave amarilla. Como se ha dicho, el equipo de la clave amarilla es un equipo multidisciplinario que está conformado por los siguientes profesionales: el médico intensivista, que es quien me va a hacer la valoración SOFA para determinar la disfunción orgánica, y va a definir luego el manejo de la paciente en la unidad de cuidados intensivos.
el médico ginecobstetra, que tiene que definir, dependiendo de la edad gestacional y la viabilidad fetal, si es conveniente evacuar el producto o no, si debo pasar a una sala de operaciones, eso la definición debe ser rápida, para que el médico anestesiólogo sea el que tome todas las medidas necesarias para que la paciente pueda soportar el acto quirúrgico y salir viva de sala de operaciones. También dispongo del personal de obstetricia, de la obstetra, que me va a monitorizar el bienestar fetal, como se ha dicho, cada 15 minutos, la enfermera, que es la que nos va a colocar las vías, ¿no es cierto? Y nos va a facilitar todo el trabajo o lo que solicitemos los distintos médicos que estamos actuando en ese momento. El técnico de enfermería, que va a ayudar al personal tanto de enfermería como de obstetricia, el personal de laboratorio, quien también forma parte de la clave amarilla, puesto que son los que toman rápidamente las muestras, mientras uno va compensando a la paciente, y el personal incluso de banco de sangre, pues como se ha visto, yo necesito con rapidez y prioridad el uso de los hemoderivados, crioprecipitados, plasma fresco congelado, paquetes globulares, entonces es importante la disponibilidad de los mismos y es Banco de Sangre quien se encarga de eso. Entonces, estando activada ya esta clave amarilla con este equipo multidisciplinario, y ya habiéndose, por ejemplo, evacuado el foco infeccioso, por ejemplo, ya pasamos a sala de operaciones, se evacuó el foco, la paciente ingresa desfocalizada, o sea, ya sin, por ejemplo, si estaba frente a una coriomionitis, ya se evacuó el producto, también de repente pasa a UCI neonatal, y la madre pasa a la unidad de cuidados intensivos, incluso a veces después de habérsele realizado no solo una cesárea, sino también una cesárea-histerectomía, y para manejar este estado de shock séptico. Entonces, en la unidad de cuidados intensivos, yo ya tengo el foco infeccioso identificado y controlado, y el médico intensivista convocará al equipo de clave amarilla si la paciente se descompensa, porque en el proceso puede pasar y puede ser necesaria una nueva intervención quirúrgica, y el personal de ginecobstetricia debe estar a disposición del médico intensivista, puesto que es nuestra paciente, y el control se hace exhaustivamente cada 2 horas en UCI hasta salir del cuadro de shock séptico, ¿no? Las primeras 24 horas post-intervención son básicas para ver cómo es que está evolucionando la paciente. Entonces, en esto consiste, esto ya estamos hablando del minuto 180, son prácticamente 3 horas, ¿no? Después de que la paciente ingresó por la puerta de emergencia. Entonces, como se ha visto, en las distintas claves de manejo existen la clave azul, la clave roja o esta que es la clave amarilla. El tiempo es sumamente importante, ¿no? El acortamiento de tiempos garantiza que la paciente pueda tener una mejor sobrevida. Esto, por ejemplo, es una clave, el kit de clave amarilla, y lo que va a contener básicamente cloruro, ¿no es cierto? Debo monitorizar diuresis, por eso tiene sonda Foley, tiene distintos antibióticos, que son antibióticos de amplio espectro, de primera línea. Tengo las vías para poner ambas vías, tengo jeringas para sacar muestras antes de iniciar el uso de antibióticos. Todo esto está pues contenido en esta caja, en este kit. Estos kits de clave amarilla yo los puedo encontrar en el área de emergencia, en el área de obstetricia, en el área de sala de partos, donde yo sé que puedo pasar por algún proceso infeccioso o en ese momento ser necesario su uso. Entonces, las conclusiones son que la sepsis en obstetricia va a ser una de las principales causas de mortalidad materna, como hemos visto, está entre las 3 primeras. Está definida como una infección con una disfunción orgánica múltiple, y para ello, pues yo haré uso del Scorsofa o inicialmente incluso haré uso del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y de sus criterios. El shock séptico es esta sepsis con hipotensión que requiere del uso de vasopresores para ser superada, y el manejo oportuno, como se ha dicho, disminuye ampliamente la mortalidad.
¿no? Y este manejo va a depender de una fluidoterapia, del uso de vasopresores, los cultivos, los antibióticos, la remoción del foco infeccioso, ¿no? Lo que siempre va a decir el intensivista es: ninguna paciente va bien en unidad de cuidados intensivos mientras tenga el foco infeccioso. Entonces, la remoción del foco infeccioso es sumamente importante para garantizar la sobrevida de nuestra paciente. Bueno, eso es en cuanto a sepsis en obstetricia. Pero, bueno, continuando, vamos a hablar de infecciones de vías urinarias y gestación, que es el otro punto que forma parte de esta clase. Se observa, ¿verdad, José? Sí, doctora, sí se ve. ¿Sí se observa? Ya, perfecto. Ya, entonces tenemos infección de vías urinarias y gestación. Vamos a tener que esta es una de las causas más frecuentes que afectan a la gestante, así como la anemia. Su importancia radica en la repercusión que tiene y las complicaciones que se puedan presentar. Por ejemplo, hemos visto ya que una pielonefritis puede desencadenar una sepsis. Entonces, su incidencia varía entre el 5 al 10%, siendo lo más común las bacteriurias asintomáticas. Después, en segundo orden, la cistitis, que son las infecciones urinarias que conocemos como infecciones urinarias bajas, y las infecciones urinarias altas, como la pielonefritis, ¿no? Entre el 1 y el 2%. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la cantidad de casos identificados como infección de tracto urinario, tanto para el año 2019 y 2020, en el Instituto Materno Perinatal. Entonces, aquí vamos a ver que es la segunda causa, es bastante frecuente, ¿no es cierto? Y por eso es importante diagnosticarla también a tiempo y evitar las futuras complicaciones que puedan producir una sepsis. Existen cambios fisiológicos que son normales en la gestante y que son parte de todo este influjo hormonal, por ejemplo, por la acción de la progesterona, en la cual se va a observar dilatación ureteral secundaria, hay una compresión uterina, se habla de reflujo vesicoureteral, éstasis vesical, ¿no? Aumento del filtrado glomerular de la glucosa, elevación del pH urinario, lo cual fomenta una alcalinización de la orina. Incluso se habla de la dextrorrotación del útero, la cual fomenta que se comprima el uréter derecho y ello lleve a un estado de hidronefrosis renal del lado derecho, que se puede considerar como fisiológica, pero que puede acarrear a futuro mayor riesgo de pielonefritis aguda. Por eso es que las pielonefritis agudas son más frecuentes también en el lado derecho. Ahora, existen factores de riesgo asociados a las infecciones de tracto urinario en general. El tener una bacteriuria sintomática, pues historias de hito a repetición, las litiasis renales, malformaciones uroginecológicas, como por ejemplo una paciente monorrena, una paciente con doble sistema pielocalicial, insuficiencias renales, diabéticas, infección por clamidia, pacientes multíparas con un nivel socioeconómico bajo. Entonces son pacientes que tienen cierta propensión a realizar infecciones de tracto urinario. Microbiológicamente, yo voy a identificar, al igual que en la sepsis, lo más frecuente suelen ser E. coli, el 80-90% de los casos está relacionado con E. coli, y con los cocos gram positivos, sobre todo el estreptococo de grupo B, que sobre todo, como hemos visto, se da en el intraparto. Entonces, pero lo más común suele ser E. coli, lo más frecuente que se identifica en los urocultivos y los antibiogramas. Entonces vamos a tener que existen estos tres grandes grupos de infecciones de tracto urinario. Uno de ellos es la bacteriuria sintomática, otro es la cistitis y otros son las pielonefritis agudas. Entonces la bacteriuria sintomática, así como en el anciano y en el niño, son bastante frecuentes.
Es difícil poder diagnosticarlas porque son asintomáticas. Por ende, cuando yo tengo una gestante que ingresa a su primer control prenatal, tengo la obligación de tomarle un examen completo de orina, solicitarle un examen completo de orina y un urocultivo. Entonces, muchas veces no se realiza eso en su primer control, solo se le solicita un examen completo de orina. Y por definición, para una bacteriuria asintomática, yo requiero el uso de un urocultivo. En la bacteriuria, yo voy a encontrar un urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de un único uropatógeno, sin signos, sin síntomas clínicos de infección. Y eso es lo que se define como bacteriuria asintomática, pero necesito el urocultivo. Entonces, es importante que a mi gestante, su cribaje, su control prenatal, se le haga como parte de su primer control la toma del urocultivo. La prevalencia de la bacteriuria va de un 2 a un 10%, y el 25% de ellas, si no se tratan adecuadamente, pueden desencadenar una pielonefritis aguda. Y muchas de ellas, incluso si no son tratadas adecuadamente, pueden recidivar, puede tener una itus recurrente. Entonces, es importante el cribado que se hace en los distintos controles prenatales. En su primer control prenatal, yo le tomaré un urocultivo, ¿no es cierto? Y de ser negativo, no serán necesarios cultivos posteriores, salvo que mi paciente tenga clínica de infección de tracto urinario o tenga un riesgo elevado de hacer una infección de tracto urinario, por ejemplo, sea monorrea o tenga doble sistema pielocalicial, entonces en ella sí será conveniente un urocultivo control. Cuando este urocultivo en su primer control prenatal es positivo, entonces yo tendré la obligación de brindar el tratamiento antibiótico de guantibiograma y siempre, como parte del seguimiento, tomar un urocultivo control en los primeros 7 a 15 días de haber terminado el uso de antibióticos. Si es negativo, y podré hacer cultivos periódicos hasta el parto, ¿no es cierto? Si es positivo, entonces nuevamente brindaré la cobertura antibiótica según mi antibiograma, y de ser negativo, también cultivos periódicos hasta el parto, y de ser positivo, cuando hay más de 2 eventos de urocultivos positivos, a pesar de un tratamiento adecuado según antibiograma, se habla de itus recurrentes, y en ese caso tendré que hacer uso de un tratamiento supresor, que será con un solo antibiótico, por ejemplo, nitrofurantoína 100 miligramos todos los días hasta el fin de la gestación. El diagnóstico, como se ha dicho, implica tener el urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias. No necesita ser una orina obtenida por una sonda vesical o por sondaje vesical, es simplemente el aseo previo y la obtención del chorro medio de la micción, ¿no? Se le explica a la paciente que el primer chorro va al water y el segundo chorro de preferencia al vaso. Generalmente debemos aislar un solo uropatógeno, como cuando se aíslan más de un uropatógeno, está indicado repetir el urocultivo porque puede que esta muestra esté contaminada. El tratamiento de primera elección es nitrofurantoína. La nitrofurantoína viene de 100 miligramos, se da cada 6 horas, vía oral por 7 días. Otra opción es amoxicilina, cefuroxima, cefalexina, trimethoprim, sulfametoxazol, también es otra opción. Y en segunda opción, bueno, ya de repente podré yo hacer uso del antibiograma, si es que dispongo del mismo. O también otra opción es fosfomicina, trometamol, 3 gramos vía oral en dosis única. Generalmente en la mayoría suele ser E. coli, ¿no? Como el germen aislado. Y el antibiograma suele ser bastante sensible a nitrofurantoína, cefuroxima, cefalexina, entonces no va a haber problema en ese momento. Es importante el seguimiento que se le hace, como se ha dicho, con urocultivo control
entre 7 a 15 días después de terminado el tratamiento. Y en caso de recidiva, tendré que pensar en la posibilidad de un tratamiento supresor después de 2 tratamientos completos que no hayan sido eficaces. Pero es importante el seguimiento. El gran problema que tenemos es que se diagnostica la bacteriuria, se le da el tratamiento por 7 días y no se la cita nuevamente a la paciente. La paciente se pierde y, como se ha visto, puede haber una recurrencia de la enfermedad o incluso puede haber una complicación de la misma y avanzar a una pielonefritis aguda. El otro tipo de infección de tracto urinario son las cistitis. Entonces, en la cistitis, que es una infección urinaria baja que ya conocemos todos, es un síndrome que se caracteriza por urgencia miccional, polaquiuria, disuria, dolor suprapúbico en ausencia de signos y síntomas sistémicos como fiebre, ¿no? Aquí no hay fiebre. Aparece en el 1 al 2% de las gestaciones y sobre todo se da en el segundo trimestre del embarazo. Hasta el 50% de las cistitis agudas van a tener un urocultivo negativo y esos casos se denominan como síndrome uretral agudo o cistitis abacteriana y el agente causal de esta suele ser clamidia. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. La clínica, bueno, sugestiva, que ya hemos descrito, con toda la signología, y el cultivo positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias. El recojo de la muestra que tiene que ser adecuado para el urocultivo, y mi sospecha se basará, el urocultivo va a llegar en 48-72 horas. Entonces mi sospecha se basará en base a un examen completo de orina en el cual evidenciaré leucocituria, nitritos positivos, puedo tener la presencia de proteínas o incluso hematíes, ¿no? Todos estos hallazgos sugieren que puedo estar frente a una infección de tracto urinario. El tratamiento es el mismo que en la bacteriuria sintomática, de elección en primera línea la nitrofurantoína, cefalexina, cefuroxima, amoxicilina, según el antibiograma, ¿no es cierto? Y el control, ¿no? El control y el seguimiento que se da de 7 a 15 días después de finalizado el tratamiento. Y lo mismo, se repite un urocultivo control. Y si yo encuentro un nuevo foco infeccioso, una cistitis recurrente, después de 2 tratamientos completos que no hayan sido eficaces, entonces estoy nuevamente frente a una ITU recurrente o una cistitis recurrente que requiere terapia antibiótica hasta el final de la gestación. El otro tipo de infección que podemos encontrar son las pielonefritis agudas. Estas infecciones son infecciones que podemos encontrar entre el 1 al 2% de las gestaciones. Es una infección de vía urinaria alta y de compromiso de parénquima renal tanto de uno como de ambos riñones. Su prevalencia aumenta al 6% en pacientes que no se hayan realizado un cribado adecuado para bacteriuria sintomática durante su gestación. El 80 al 90% de estas infecciones, pielonefritis agudas, se da en el segundo y tercer trimestre de la gestación e incluso en la etapa puerperal, o sea, en el posparto. Entonces, la vía de entrada más común suele ser la vía ascendente, pero también tenemos la vía hematógena, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos o que tienen enfermedades sistémicas. La localización más frecuente, como hemos dicho, es el lado derecho, en el 50% de los casos. En un 25% de los casos será una localización izquierda y un 25% de localización bilateral. La clínica. Aquí sí vamos a tener signos que son sistémicos. Vamos a tener una paciente febril, con escalofríos, con hipersensibilidad en el flanco comprometido, la mayor parte de veces derecho, con un dolor costovertebral, con una puniopercusión lumbar positiva, sobre todo del lado derecho, náuseas, vómitos, algunas de ellas. El 40% incluso va a referir síntomas como disuria o polaquiuria, lo cual nos harían pensar en una cistitis, pero sí pueden referir esto a las pacientes con pielonefritis aguda. Básicamente fiebre es lo que yo tengo que encontrar.
El diagnóstico, bueno, con la anamnesis y la historia clínica, yo tendré bastante. Generalmente es una paciente que ingresa a consultorio muy acongojada, rubicunda por la fiebre, que ingresa a las justas caminando con la mano, una de las manos en la región lumbar derecha, ¿no? Y tirada hacia adelante por el dolor intenso que tiene, incluso no puede recostarse de ese lado, es lo que nos dice. Yo puedo tomar urocultivos, debo tomar urocultivos, pero también evaluar la historia clínica de la paciente, puesto que si ella ya ha tenido bacteriurias asintomáticas o infecciones previas, entonces probablemente el agente causal sea el mismo que esté atacando en esta oportunidad. Los exámenes auxiliares son de la analítica general que nosotros conocemos, hemograma, haga electrolito, creatinina para ver función renal, PCR y el examen completo de orina, ¿no? El urocultivo, que es básico también, y que no requiere sonda como en los anteriores, salvo que estemos frente a una paciente puérpera. En el puerperio, como se sabe, se elimina sangre después del posparto o poscesárea, y a lo que se llama también loquios, y estos loquios pueden contaminar mi muestra. Solo en ese caso será justificable el uso de sondaje para tomar una muestra. Si estoy sospechando de una paciente con una probable sepsis, entonces será justificable también el uso de un hemocultivo, la toma de un hemocultivo. La ecografía renoureteral no es necesaria realizarla de rutina en todas mis pacientes con sospecha de pielonefritis o con pielonefritis establecida. Solo se indica en episodios recurrentes, cuando existe una afectación marcada del estado general, cuando se sospecha que no hay mejoría clínica a pesar del tratamiento indicado, o tengo una hematuria franca, por ejemplo, estoy pensando en una litiasis, o incluso estoy pensando en un cuadro clínico con un absceso perirrenal. Una vez tuvimos una paciente con un absceso perirrenal, gestante, y que no habíamos pensado en esa posibilidad, pero la paciente no mejoraba a pesar de la cobertura antibiótica iniciada, y continuaba febril, incluso séptica, y al hacerle, provenía de la selva, y al hacerle una ecografía renoureteral, bueno, se diagnosticó la presencia de este absceso, que fue drenado por el área de urología, y exitosamente la paciente pasó a UCI, estaba séptica, y a pesar de todos los medicamentos que recibió, incluso la viabilidad fetal se pudo conservar, y pudo llegar a término y ser dada de alta sin ningún problema. Entonces, es importante, ¿no?, complementar nuestros estudios básicos con la ecografía si es que sospechamos que no hay una respuesta adecuada al tratamiento. Peor si nuestra paciente tiene algún problema tipo, ya ella sabe que solo tiene un riñón, o sabe que tiene un doble sistema pielocalicial, o de repente ni enterada está, y con la ecografía recién nos damos cuenta que ella tiene este problema. Ahora, en la pielonefritis aguda, algunas literaturas mencionan, incluso en las mismas guías de la maternidad se menciona, que el tratamiento no necesariamente es hospitalario, que puede ser un tratamiento ambulatorio, citando a la paciente todos los días para colocarle su terapia antibiótica, que definitivamente va a ser parenteral. Se le puede hidratar por vía endovenosa, se le pueden tomar exámenes de laboratorio, es lo que mencionan, e iniciar el tratamiento parenteral por 48 a 72 horas, y si yo veo buena respuesta, entonces pasaré a vía oral hasta completar 14 días, y si no veo buena respuesta, recién procederá el tratamiento hospitalario. En nuestra realidad, debido a que las pacientes no regresan, inician el tratamiento y no regresan, al abandono que tenemos, y a la posibilidad de que ellas piensen que se pueden curar con otro tipo de medicación, entonces, y considerando que la pielonefritis nos puede llevar a una alta mortalidad, no solo de la madre, sino también del feto, es que nosotros preferimos hospitalizarlas. Entonces, evaluamos su estado general en base a sus funciones vitales, evaluamos desde el punto de vista obstétrico, incluso hacemos
es parte de la evaluación obstétrica, no solo la monitorización de los latidos cardíaco-fetales o de la dinámica uterina, sino también el tacto vaginal, ¿no? La especuloscopía y el tacto vaginal para descartar, por ejemplo, rupturas prematuras de membranas o la coexistencia de alguna infección vaginal, o, por ejemplo, evaluar la dinámica para ver si estamos frente a una amenaza de parto prematuro, amenaza de aborto, o porque esto está muy asociado a prematuridad y bajo peso al nacer. Entonces solicitamos exámenes de laboratorio. La hidratación es sumamente importante en este tipo de pacientes con cristaloides. Si la paciente puede ingerir líquidos por vía oral, entonces darle hidratación también por vía oral. El balance hidroelectrolítico y control de diuresis, el control de la temperatura con antipiréticos, y cuando tengamos temperaturas no tan altas, por ejemplo 37,8, 37,6, el uso de medios físicos también nos va a ayudar. Iniciar siempre el tratamiento empírico de primera línea por vía endovenosa, después de haber tomado las muestras de examen de orina y urocultivo. La antibiótico-terapia se debe por lo menos prolongar hasta los 14 días. El tratamiento idealmente para este tipo de pacientes es ceftriaxona, sea esta 1 gramo o 2 gramos por vía endovenoso cada 24 horas. También puedo hacer uso de cefasolina. Si mi paciente es alérgica, puedo hacer uso de gentamicina, pero con mucho cuidado la gentamicina por su ototoxicidad o nefrotoxicidad, lo mismo la micacina, que de preferencia se pueden utilizar fuera del primer trimestre de la gestación y por corto tiempo. Por ejemplo, la micacina puede ser usado máximo por 5 días y luego tratar de, si yo veo que hay una buena respuesta antibiótica y veo una paciente afebril, entonces tratar de rotar a vía oral según mi antibiograma. En la puérpera es lo mismo, ceftriaxona, y también se puede asociar ampicilina por la presencia de Enterococcus fecalis, ¿no? En la puérpera puedo usar ampicilina, gentamicina con confianza, la gentamicina o la micacina, puesto que ya el feto ha salido, ¿no? En ambos casos es importante los urocultivos y los antibiogramas, ¿no? En caso de la sospecha de sepsis o de algún germen que sea resistente a mis antibióticos iniciales, puedo hacer uso de la ceftazidima, por ejemplo, o si mi paciente va a entrar a la unidad de cuidados intensivos, o por ejemplo tiene un absceso perirrenal, será conveniente el uso de vancomicina también, o piperacilina tazobactam, dependiendo pues del antibiograma que se tenga de sus urocultivos e incluso hemocultivos. Aquí se procederá si tiene criterios CIRS que impliquen un estado séptico, entonces se procederá también a activar la clave amarilla y la paciente pasará a unidad de cuidados intensivos. El seguimiento clínico tras 48 a 72 horas afebril me permite poder rotar los medicamentos parenterales a la vía oral hasta completar 14 días de tratamiento. El problema aquí siempre es que no se completan los 14 días de tratamiento. Se le indican solo 7 días, la paciente a su casa, no va a su control y no la vuelvo a ver hasta que viene como ya en su parto, o viene por ruptura prematura de membranas, o viene por un parto prematuro, y todo el mundo dice, ¿pero qué pasó? Y es que de repente no completó el tratamiento de 14 días, se le toma una muestra de orina y se ve que nuevamente tiene una infección que ha desencadenado el parto pretérmino. Entonces, ella debe completar los 14 días de tratamiento. Considerar también la ecografía, como hemos dicho, en aquellas pacientes que no tienen una respuesta concluyente o que no hay una respuesta correcta con el tratamiento indicado. El seguimiento clínico se debe hacer el urocultivo a los 7 días de finalizar el tratamiento antibiótico, por eso es importante citar a la paciente a los 7 días para pedirle un urocultivo control y como en los anteriores episodios se indica también el tratamiento supresor
en aquellas pacientes que han tenido un episodio de pielonefritis aguda y tienen otro episodio subsiguiente, o que han tenido un único episodio pero que tienen como base una patología renal tipo monorrena o trasplantada renal. Las complicaciones de este tipo de pacientes son distrés respiratorio, disfunción renal, complicaciones como los abscesos, litiasis coraliforme, anemias y sepsis y shock séptico, ¿no? Que es lo más común. El tratamiento supresor que ya hemos dicho, que se da, está indicado en bacteriurias asintomáticas o cistitis recurrentes después de 2 tratamientos completos no eficaces, del mismo modo para pielonefritis, y tras un único episodio de pielonefritis con alguna patología renal que ya tenga la paciente. ¿Con qué damos este tratamiento supresor? Hacer con cefalexina, una sola dosis cada 24 horas, fosfomicina, trometamol, 3 gramos, un solo sobre por semana, o nitrofunatoína todos los días, 100 miligramos antes de acostarse. Se recomienda también, cuando uno esté usando este tratamiento supresor, el urocultivo de control, ¿no? Mensual en este tipo de pacientes. Los puntos claves de las infecciones del tracto urinario: siempre el urocultivo al principio del embarazo. La bacteriuria asintomática presenta cultivos mayores a 100.000 unidades formadoras de colonias, sobre todo de un microorganismo, y este microorganismo suele ser E. coli. La mayoría de cultivos mixtos se debe sobre todo a muestras contaminadas. En muchas bacteriurias asintomáticas no va a aparecer piuria. La persistencia de un urocultivo positivo después de tratamiento de bacteriuria sugiere una infección de parénquima renal, o sea, una infección de tipo pielonefritis aguda. Síntomas miccionales con cultivos negativos nos hablan de un síndrome uretral, que generalmente es causado por clamidia. Y en la pielonefritis aparece sintomatología general, como hemos visto, básicamente fiebre, y también puede haber cambios en el sedimento, hay cambios en el sedimento urinario con leucocitosis, sobre todo más de 100 por campo, y bueno, urocultivos positivos. Las gestantes con bacteriuria asintomática presentan un mayor riesgo de pielonefritis que la población no gestante. La infección urinaria conlleva un mayor riesgo, como ya se les ha dicho, de parto pretérmino, de bajo peso al nacer. Entonces, por eso es importante el control de las mismas para evitar la morbimortalidad perinatal. La existencia de pielonefritis aguda en la gestante implica mayor riesgo de sepsis, ¿no es cierto? Y el tratamiento correcto, acá se trata de diagnosticar y tratar oportunamente para limitar la presencia de complicaciones. Y para finalizar, es rápido, vamos a hablar de la coagulación intravascular diseminada y la gestación. Entonces, en esta patología, esto está basado también en las guías de perinatología y obstetricia del 2018 en la maternidad de Lima. Entonces, la coagulación intravascular diseminada es la activación generalizada de la hemostasia secundaria a un proceso sistémico. Vamos a tener que hay distintas causas de CID, ¿no es cierto? Lo más común es que esté asociado, que sea una complicación de, por ejemplo, trastornos hipertensivos del embarazo, por ejemplo, preeclampsia, que sea una complicación, si hablamos de hemorragias de la segunda mitad del embarazo, de DPP, desprendimiento prematuro de placenta, que sea una complicación, por ejemplo, de abortos, sobre todo de abortos retenidos o abortos sépticos, después de una sepsis en general o una sepsis postcesárea, después de una muerte fetal intraútero, por ejemplo, un óbito fetal, pero no inmediata, sino, por ejemplo, este feto fallecido hace, no sé, hace 5 días. Entonces, es muy probable que se pueda desencadenar un proceso de SID, o cuando estamos frente a una hemorragia de gran volumen, tipo después de un parto, por una atonía, por una inversión uterina, por un acretismo placentario como parte de una placenta previa que no se desprende de su lecho placentario. Entonces puede desencadenar todas estas hemorragias también el síndrome de HELP,
Los trastornos molares, las muelas hidatiformes también pueden originar CID. Entonces, el cuadro clínico va a variar según la causa obstétrica que origina el CID, dependiendo si es una sepsis, si es una hemorragia, si es un trastorno hipertensivo del embarazo. El tiempo transcurrido desde la instauración del cuadro obstétrico originario también va a ser fundamental para este cuadro. Algunos son rápidamente y de manera agresiva, son sepsis, por ejemplo, que hacen shock séptico, que se acompañan de CID y que ya no hay mucho que hacer, es una progresión rápida de la enfermedad. Entonces, en manifestaciones clínicas, por ejemplo, si estoy frente a una atonía, una hemorragia puerperal, bueno, la hemorragia uterina es lo que va a mandar. Si ya estoy frente a un proceso, un trastorno de coagulación, entonces será evidente la aparición de hematomas en zonas de punción o zonas de sutura, tipo en la cesárea, hematomas grandes de gran magnitud en el área de la sutura, hemorragias de distintas vías, gástrica, bucal, nasal, petequias, equimosis. Si ya existe una afectación multiorgánica de la paciente, no solamente vamos a hablar de hematomas o hemorragias, sino también ya va a haber una insuficiencia cardiocirculatoria, insuficiencia hepática, falla renal, ¿no es cierto?, coma, que se puede apreciar en este tipo de pacientes. Los tipos de CID van a ser catalogados en 3 tipos de cuadros diferentes. El tipo 1 es un cuadro obstétrico de sospecha y analítica positiva, pero incompleta, es un CID transitorio, localizado, que suele ser secundario a un DPP que se diagnostica rápidamente y que se trata rápidamente. Entonces, es un cuadro que está ligado a este DPP, pero como se trata rápidamente, entonces su supervivencia es alta. En el tipo 2 existe un cuadro analítico, o sea, laboratorial y clínico de CID, predomina el cuadro hemorrágico y sobre todo está asociado con hemorragias puerperales, con DPPs de evolución prolongada, o sea, que no han sido diagnosticados a tiempo o son DPPs crónicos, en ciertos casos de muerte fetal que tampoco ha sido diagnosticada o llega muy tardíamente a la institución, o en algunos casos de embolia hidatiforme, sobre todo cuando se complica con una embolia de líquido amniótico. Y en el tipo 3, este cuadro ya es mucho más florido, polisintomático, afecta a varios órganos y sistemas. Aquí ya vamos a tener falla renal, falla hepática, es típico también del embolismo del líquido amniótico y de un shock séptico postcesárea, ¿no? Entonces, el cuadro de CID puede aparecer en cualquiera de estos escenarios clínicos y como se ha visto en las causas, lo más frecuente es que esté ligado a hemorragias, a DPPs, a trastornos hipertensivos del embarazo, por lo tanto habrá que tener mucho cuidado en esas patologías. El diagnóstico, básicamente yo voy a tomar todos estos exámenes auxiliares que podemos observar aquí, gramo, hemoglobina, hematocrito, grupo factor, perfil de coagulación completo, en el cual yo no tenga además tiempo de protombina, tiempo parcial de trombina, dímero D, fibrinógeno, que es básico para el diagnóstico de CID. Entonces, existirán criterios de laboratorio y requiere al menos 3 de los anteriores parámetros indicados, que son plaquetas menor a 150.000, fibrinógeno menor a 150, productos de la degradación de fibrinógeno menor a 2 picogramos por mililitro o dímero D mayor a 100 nanogramos por mililitro, perdón, a 1000, y tiempo de tromboplastina mayor a 20 segundos. Entonces, si yo tengo 3 o más de los criterios anteriores, entonces generalmente estoy frente a un CID. Y el control del mismo laboratorialmente se debe realizar entre 4 a 6 horas para ver cómo es que se van modificando estos distintos parámetros conforme yo voy tratando el CID. Para el médico intensivista,
este tipo de complicación es bastante mortal. Incluso, por ejemplo, en nuestra institución no contamos con dosaje de fibrinógeno, lo cual nos pone en gran desventaja y tenemos que hacer todas estas muestras, por ejemplo, particularmente, ¿no? Entonces, lo cual también nos limita para el diagnóstico de CID. Toda gestante con diagnóstico de CID debe y tiene que ser manejada en la unidad de cuidados intensivos. La clave para detener el proceso de la CID es diagnosticar y tratar el trastorno de base, lo mismo que en la sepsis. Una vez identificado el foco que produce la CID o tiene la alta posibilidad de ocasionar CID, este foco debe ser diagnosticado, tratado y eliminado. Por ejemplo, un DPP que requiere un tratamiento rápido. Si el tiempo de protrombina es mayor, entonces, o está alterado, hay que transfundir plasma fresco congelado, que también se debe tener en la institución. Si el fibrinógeno está consumido por debajo de 100 miligramos por decilitro, se debe transfundir crioprecipitados. Luego de administrar 2 a 3 unidades de plasma, se dan habitualmente 10 unidades de crioprecipitados. También debo transfundir plaquetas. Si el recuento plaquetario es menor a 20.000 o si tengo un sangrado activo, con un recuento plaquetario entre 20.000 y 50.000. La tasa de infusión de plaquetas suele ser de 1 a 3 unidades. Entonces, aquí vamos a ver que voy a necesitar plasma fresco congelado, crioprecipitados, voy a necesitar plaquetas, ¿no es cierto? Y la heparina se indica en casos específicos de óbito fetal y embolia por líquido amniótico. Entonces, vamos a tener que, como esta es una patología de manejo en unidad de cuidados intensivos, pues básicamente a nosotros nos va a interesar el diagnóstico, ¿no? Básicamente el diagnóstico con lo que yo pueda tener en ese momento, ¿no? De repente yo no tengo dímero D, pues lo hacen particularmente, pero plaquetas definitivamente debo tener, tiempo parcial de tromboplastina debo tener, y fibrinógeno de repente en mi institución sí lo tengo, entonces 3 de estos criterios positivos me diría que estoy frente a un CID, y el manejo definitivamente de esta paciente va a ser complicado, pero se debe dar en la unidad de cuidados intensivos. Todo dependerá, así como la sepsis, de identificar el foco lo más oportunamente posible para evitar la mortalidad materna. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, por favor? Si bien es cierto, esto es largo, porque en una sola clase se abarcan distintos temas. Entonces, las preguntas, bueno, básicamente siempre son casos clínicos, o casos clínicos puntuales, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de sepsis materna, entonces será importante que sepan qué cosa incluye la valoración del SOFA, en qué momento activar la clave amarilla, qué profesionales están implicados en la clave amarilla, cómo se define una sepsis materna, en infección urinaria, los distintos escenarios de infección urinaria, bacteriuria, cistitis, pielonefritis, qué antibiótico brindar, qué vía es la mejor, el seguimiento que se debe hacer, urocultivos control, básicamente como caso clínico. Bueno, y en el CID, bueno, esto es una complicación, ¿no? Entonces, no va a ser tantas las preguntas de ese aspecto, pero sí de los anteriores, porque es bastante frecuente. Ambos, sepsis e infección de tracto urinario, se relacionan con las claves amarillas, ¿no? El uso de la clave amarilla, que es lo que se pretende como objetivo que se sepa de esta clase. ¿Alguna pregunta? No sé. ¿No? Bueno, en todo caso,
Les agradezco por la atención a los que han podido ingresar. Esto va a estar colgado ahora mismo lo voy a subir en la unidad 3 y bueno, espero que haya sido de utilidad.